Enviamos un afectuoso saludo a nuestros seguidores en el canal de YouTube del Centro de Estudios en Administración Pública. El día de hoy estamos muy complacidos porque inauguramos una nueva sección dentro de este espacio que se denomina Entrevista CEAP, que tiene por objeto presentar diálogos con destacadas personalidades de nuestra disciplina, que es la Administración Pública, y estamos particularmente contentos en esta sesión porque tenemos el honor de contar con la presencia de uno de los académicos más destacados de nuestra disciplina, que es el doctor Omar Guerrero, a quien agradecemos su participación. Ustedes lo conocen, es un profesor investigador de nuestro centro de estudios, recientemente reconocido, distinguido como investigador emérito por parte del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con una obra editorial muy vasta en términos de libros, de capítulos, artículos, tanto en foros nacionales como internacionales. Y justamente lo que nos convoca el día de hoy es platicar sobre su más reciente producción editorial, que es la obra La Administración Pública en las Humanidades, que justamente queremos que el doctor nos comparta algunas reflexiones sobre este tema en particular. Pues le agradecemos la presencia en este nuevo espacio que está abriendo el Centro de Estudios. Queremos que este sea pues un diálogo con las personalidades más destacadas de nuestra disciplina, y para nosotros es un honor que usted haya aceptado esta invitación, y particularmente porque usted se caracteriza por pues abrir siempre nuevas vetas de conocimiento, como lo refleja justamente la obra que tenemos el día de hoy y que queremos comentar. La Administración Pública en las Humanidades es una obra que edita la Universidad Autónoma del Estado de México y el Seminario de Cultura Mexicana, y refleja pues en buena medida lo que usted ha estado trabajando en los últimos años, que es situar a la administración pública en un diálogo abierto con otras disciplinas, en particular en este caso con las humanidades. En el libro pues vemos diferentes temas relacionados, por ejemplo, con la historia, con la retórica, la gramática, la filosofía, y pues consideramos que el aporte que usted hace a la disciplina a través de este tipo de ideas escritas pues es fundamental para entender justamente nuestro campo de estudio. Y queríamos preguntarle en un primer momento cuáles fueron los intereses o las motivaciones que usted tuvo para realizar esta obra de la Administración Pública en las Humanidades. Sí, con mucho gusto. Como en nuestros casos, el libro va surgiendo a través de lecturas que voy realizando en temas no aparentemente no muy ligados con la administración pública, que creo que es un ejercicio muy interesante para descubrir, como dices muy bien, unas nuevas vetas de conocimiento en la administración pública. Y yo llegué a este libro a través de la exploración de la retórica. Creo que es lo más relevante. Y llegué a través de la retórica porque antiguamente los funcionarios públicos se preparaban por un lado el derecho y por el otro lado la retórica. Incluso la retórica se consideraba como una de las materias centrales para un buen ejercicio de los asuntos públicos. No solo porque existieran consejos o conjuntos de colegios deliberantes en los antiguos sistemas políticos, en las monarquías de la antigüedad, sino porque los funcionarios debían saber muy claramente cómo comunicarse. Entonces, el problema fundamental es cómo crear un discurso comunicable para los gobernados, para los ciudadanos en general. E incluso en, eh, en algunas sociedades se llegó a profesionalizar el aprendizaje de la retórica en escuelas ad hoc preparadas a tal efecto. Y también se profesionalizó a través de los profesores que impartían las materias. De manera que en estos planteles, algunos muy bien constituidos, los profesores de retórica recibían especialmente a los funcionarios públicos griegos y romanos, que es el ámbito cultural donde se desarrolla la retórica. Y ahí se les impartían clases de cómo redactar textos, tanto para ser leídos como para ser declamados de manera viva. De modo que es un ejercicio que se realizaba antiguamente para preparar funcionarios públicos, y yo pensé que es muy importante que se debe dar a conocer este tipo de experiencias del pasado. Exactamente. Pues sí, de hecho, uno de los ejes que pues, va articulando su pluma es precisamente la idea de que las humanidades, a través de sus expresiones como la retórica, pues abonan al desempeño de la administración pública, principalmente, como usted lo comenta, porque una de sus tareas fundamentales es el diálogo, el poder establecer una comunicación fluida y fructífera con los diferentes actores.
como usted bien dice, en consejos deliberantes e incluso con la comunicación con la propia sociedad, es fundamental establecer un mensaje muy bien entendible y sobre todo que pueda cumplir su propósito. En ese sentido, doctor, ¿cuál cree que sea, digamos, la enseñanza para los administradores públicos el tener como referencia elementos como la retórica, la historia en particular, que usted también la menciona aquí? ¿Qué podemos aprender de esas humanidades en términos de la práctica de la administración? Uno de los textos más importantes sobre el tema de la retórica y la comunicación, no un solo texto, sino los varios textos que ha producido el maestro Mayor, ya el médico Mayor, cuyo foco central es la argumentación en los cuerpos deliberantes, y donde él señala de manera muy relevante que las discusiones que se llevan a cabo dentro de un sistema colegiado no solamente pesa la sabiduría de cada uno de los participantes, sino la capacidad de persuadir. Según parte del título de la obra es la persuasión, y la persuasión es muy relevante para el ejercicio de la toma de decisiones. De modo que la retórica es un ejercicio no solamente realizado en la época grecorromana, sino en la época contemporánea. Y sin embargo, hoy en día los funcionarios no se ejercitan para persuadir o para convencer según la lógica, para convencer según la lógica y para persuadir según la retórica. Y creo que es un ejercicio que se debe realizar en el mundo contemporáneo, porque en buena medida la hechura de política pública implica la capacidad de persuadir, y la capacidad de persuadir implica un entrenamiento. En el pasado incluso se producen textos de retórica, como el de Aristóteles, el libro famoso de Aristóteles sobre la retórica, pero hay más textos. Hay uno muy importante, anónimo, que se acreditó durante muchos años a Aristóteles y que resultó ser de otro personaje muy importante. Pero incluso en los planteles de enseñanza de los jóvenes hay ejercicios retóricos. Por ejemplo, se pueden analizar los discursos de Demóstenes o de algún otro proceso de la oratoria, de la retórica. Este ejercicio era muy importante porque el gobernar era comunicarse, el gobernar era persuadir, el gobernar radicaba fundamentalmente en un ejercicio de comunicación. Y es algo que debemos hoy en día nuevamente nosotros recuperar con objeto de avanzar en el gobierno hoy mucho más participativo, mucho más abierto. De hecho, la retórica debería ser uno de los temas centrales en el gobierno abierto, que es un tema central de hoy en día en la administración pública. Claro, porque la base es justo la comunicación, y eso es muy importante en términos de cómo se toman las decisiones y cómo se traducen, como usted bien dice, ya en el terreno de la política pública, sobre ese diálogo que establecen los diferentes participantes. Y usted mencionó ahorita una frase que me parece muy relevante y que en gran medida resume una buena parte del texto, que es esta cuestión de para gobernar se necesita persuadir. Y otro mecanismo, otro elemento o herramienta que también es fundamental, quizá un poco previa a la persuasión y que también está reflejada en su obra, tiene que ver con esta cuestión de la interpretación, de la hermenéutica, que también es central y que a veces los administradores no estamos tan cercanos a esta disciplina, a veces lo dejamos más en manos de los juristas por la propia naturaleza de interpretación de la norma, pero me gustaría que usted nos hiciera justo un comentario de por qué también es fundamental el abonar en términos de la hermenéutica en la formación del administrador público. Buena parte del lenguaje administrativo es escrito. Ahora creo que más que antes, por la computadora y por los mensajes que se envían en sí los propios funcionarios. Ahora una buena cantidad de funcionarios se comunican ya no verbalmente, sino a través de los correos electrónicos. Es muy importante la hermenéutica porque permite preparar los textos, pero también es importante porque permite entender e interpretar los textos. El ejercicio de la administración pública no solamente es la aplicación de la ley, esa es la definición jurídica típica. También se necesita interpretar para la realización de lo que se va a ejecutar justamente por parte de los funcionarios. Los funcionarios deben saber interpretar las leyes, las órdenes, los escritos, los decretos. Y este es un ejercicio que permite la retórica, que tiene un conjunto de técnicas muy elaborada para poder hacer las interpretaciones y poder aplicar lo que se va a realizar. Hay un tema central en la administración pública que tiene que ver con la rendición de cuentas y la responsabilidad y la transparencia, que es precisamente la capacidad que tiene el funcionario para ejercitar decisiones y acciones basadas en la discrecionalidad.
porque no se puede ejecutar linealmente ningún texto. Se requiere interpretar para llevar a cabo no solamente el acto como tal, sino considerar las cualidades inherentes a su repercusión, a su efecto. Y esto requiere que se interprete adecuadamente, debidamente, los textos que van a ser objeto de la realización una vez realizados, la producción de efectos positivos, porque pueden tener efectos negativos. En algunos de los textos, de los textos antiguos, hay una de retórica, no de hermenéutica, existe una parte muy interesante sobre la capacidad que debe tener un funcionario para persuadir o para disuadir, porque también en la administración pública es importante saber no hacer las cosas, si no se puede calcular un efecto adecuado. Entonces, la hermenéutica y la retórica nos permiten capacitarnos para llevar adecuadamente una acción o para no realizar, si no se adecuada. Sí. Y que requiere un ejercicio muy intenso de criterio, ¿no? Es decir, la hermenéutica sin duda no es una cuestión de interpretación libre al aire, sino que tiene ciertas reglas, implica un proceso de razonamiento pues, bastante detallado, y que creo que es muy importante que conozcamos justo los administradores, porque es importante trascender de esta noción de que la administración es una especie de actividad mecánica, cosa que no es cierta. Aquí justo con estas ideas pues queda claro que la administración implica una reflexión muy profunda, un ejercicio de criterio importante, y en ese sentido algo justo lo que a mí en particular me llamaba la atención de su obra, doctor, es la vigencia que tiene en cuanto a planteamiento. Es decir, si bien es una obra que se sitúa en muchos referentes en la historia de la humanidad, particularmente una visión quizá clásica o renacentista de las humanidades, pero es muy interesante ver cómo estos conceptos de la retórica, la hermenéutica, la historia, la filosofía, tienen vigencia hoy en día. Y aquí, al punto que quiero llegar, doctor, es ¿qué elementos usted sugiere que el administrador público debe aprender de esta marcha de las humanidades en compañía de la administración? Y quizá también, ¿qué puntos encontró usted que no se esperaba en esta búsqueda? Pues yo creo que lo fundamental consiste en poder dominar esa capacidad de relacionarse a los funcionarios con los ciudadanos. Porque hoy en día hay una ciudadanía mucho más demandante de servicios, de productos, de acciones, y además hay una vigilancia muy detallada incluso sobre lo que realiza un funcionario a través de las redes sociales y de un conjunto de mecanismos que son inherentes a la Internet y al uso de la computación en general. Yo creo que es muy importante que se deba replantear la posibilidad de crear materias, asignaturas de oratoria o de retórica, que dieran esta capacitación a los muchachos y las artes de la comunicación. Cada vez vemos que los estudiantes requieren más estas herramientas de relacionamiento entre ellos y además con los ciudadanos. Pero entre ellos, por ejemplo, cuando los funcionarios se envían correos, deben ser correos persuasivos y al mismo tiempo hermenéuticamente comprensibles e interpretables. Hay de hecho una abundancia enorme de documentos que se generan hoy en día a través de la computación, tanto de las preguntas como de las respuestas. Incluso se dan instrucciones y órdenes a través de los mecanismos de computación, pero también necesitamos que esto se sepa archivar para poderlo recuperar y utilizar en los mecanismos correspondientes. Quizás en las materias, quizás recuperar una materia como la que teníamos antaño, sistemas de información. Es una memoria de una institución. Que será muy importante para la buena preparación de los muchachos, desde el punto de vista de las humanidades, ¿no? De hecho, los funcionarios practican la retórica y practican la hermenéutica, pero de manera autodidáctica e inconsciente. Como lo menciona muy bien el maestro Herbert Simon, cuando nos habla del gentilhombre, esta obra magnífica, este personaje magnífico de la obra de Molière, el cual hablaba en prosa, pero no lo sabía, y decía finalmente Simon, nosotros también administramos sin saberlo. Creo que de esa manera, de la misma manera, los propios funcionarios
practican la retórica y la hermenéutica, pero no lo saben y lo hacen sin técnica. Porque finalmente cuando elaboran un proyecto de ley, por ejemplo, o de decreto, deben hacerlo con un sentido tanto retórico como hermenéutico, porque el documento debe producir efectos, y para producir efectos debe ser persuasivo y comprensible. Entonces, convertir esta práctica autodidáctica en una enseñanza sistemática a través de una materia que podría ser sistemas de información o tener un orden más actual. Una de las contribuciones esenciales que también yo percibo en su texto es justamente, doctor, esto que usted nos comenta ahora, de saber por qué hacemos esas cosas y cómo hacerlas. Porque en efecto, en la práctica ahí están, pero tener una guía, una orientación sobre cómo hacerlas de la mejor manera, pues sin duda es una contribución muy importante. Doctor, pues además de agradecerle mucho su participación en este espacio y desde luego pues felicitarlo por la edición de su texto, que sin duda pues recomendamos ampliamente, no nos gustaría cerrar su participación sin hacerle una pregunta, pues quizá ya un poco más en el ámbito del día de hoy, que tiene que ver con pues cuál sería su reflexión respecto al estado en el que está la administración pública en un contexto tan complejo como el día de hoy. Es decir, sabemos que hay un conjunto de elementos internacionales y nacionales que cada vez hacen más complejo la administración de la vida pública, pero ¿cuál sería su apreciación sobre en qué momento se encuentra hoy en día la administración pública, tanto en términos, digamos, de la disciplina como de su práctica, y hacia dónde debería avanzar? ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, si la consideramos a la administración pública como disciplina, es obvio que permanece en una buena situación, porque hoy en día hay una gran cantidad de planteles donde se enseña, donde se transmite conocimiento, y también donde hay centros de investigaciones o departamentos de investigación. Hay también muchas revistas, incluso hay revistas que están muy bien rankeadas, no me gustan, ubicadas, situadas en los sistemas que tiene el CONACYT, en los repertorios que tiene el CONACYT. Creo que se encuentra en un buen momento. Sin embargo, considero que aún es perceptible el influjo producido años atrás por la nueva gerencia pública, que fue muy materialista, basada en egoísmos y en una verdadera deshumanización, no solamente de los funcionarios, sino también del público, de los ciudadanos. Yo creo que este tipo de enfoques retomados hacia el presente podrían contribuir mucho al reverdecer el conocimiento de la administración pública. Como está escrito en la frase feliz que escojo al principio de Waldo, se trata de abrir nuevas ventanas para el conocimiento. Y creo que la retórica, la hermenéutica, la historia, la lógica, las humanidades en su conjunto nos pueden ayudar mucho para colaborar en este sentido. En uno de los capítulos, hacia el final, tratamos el caso de Maquiavelo, que es un gran politólogo, es nada de la duda, que fue un gran historiador, que fue un hombre que aportó las letras. Entonces los politólogos lo quieren para ellos, los historiadores lo quieren para ellos. Yo lo que sostengo aquí es que debemos también, para nosotros, sugerir la incorporación de Maquiavelo a nuestros estudios. ¿Qué hacía Maquiavelo en su diario trabajar en la Cancillería del Consejo de los Siete? Escribir. Escribía mucho y leía mucho. Es decir, él era un hermenéutico que interpretaba lo que escribían los funcionarios públicos que le enviaban las cartas, o los diplomáticos, o los gobernantes italianos fuera de Florencia. Al mismo tiempo, él les escribía. Y nadie puede decir que por no haber cursado o llevado cursos de policía, de cameralística o de economía, no fue un buen administrador público. Fue un gran administrador público. ¿Y cómo lo fue? Leyendo y escribiendo. Todo lo que debemos hacer hoy en día, creo yo, es aprender a escribir y a leer. Exactamente. Pues muchas gracias, doctor. Fue un gusto iniciar este espacio nuevo con usted, una mente muy destacada. Pues invitamos a nuestros seguidores a que sigan atentos de nuestras redes, particularmente de este espacio. Les enviamos un saludo y pues los esperamos en la próxima.